acuerdo con el Ministerio de Educación y Ciencias, al menos si no eliminan 2 puntos del documento, 2 puntos específicos que ya vamos a consultarle a nuestro compañero Ricardo Roa, que tiene todos los detalles. Te escuchamos, Ricardo, adelante. Muy buenas tardes, Cintia. Los estudiantes nucleados en la FENAES dicen de que el ministro Enrique Riera pretende incluir algunos puntos que no formaban parte del acuerdo inicial, como por ejemplo que ellos puedan prestar conformidad al acuerdo a que habían llegado con los docentes de aumentar un 12% su salario, y tampoco están de acuerdo con crear una unidad de crisis. Ellos dicen de que la intención detrás de todo esto es que puedan desactivar en cualquier momento alguna toma o algún reclamo de parte de los estudiantes. Escuchemos lo que decían. Que el Ministerio de Educación y Ciencias ha incluido en este documento puntos que no competen al sector secundario. También hay algunos puntos que se presentan de manera ambigua. Entonces, los secundarios y las secundarias no vamos a firmar un documento que no represente realmente nuestras reivindicaciones. Ellos también denuncian hostigamientos de parte de los directivos del Colegio Fernando de la Mora, que amenazan con expulsiones y sanciones a los estudiantes que participaron de la toma. Escuchemos lo que decían. Nosotros vamos a estar haciendo una campaña muy fuerte en cuanto a lo que es la persecución ahora mismo de los estudiantes. Y anunciamos convocatorias en base a lo que serían las audiencias de los compañeros que están imputados. Al mismo tiempo también denunciamos a las dos directoras de estos dos colegios, Fernando de la Mora y Exatú, porque son ellas las que están encargadas y principalmente estuvieron hostigando y amenazando a los compañeros y compañeras y lo siguen haciendo. Entonces, que tengan más cuidado con lo que están haciendo porque nosotros seguimos atentos.